Historias bizarras de los suscriptores. Hola, Leo Augusto, soy Luan. La mitad de mi familia son mediums. Mi mamá siempre decía que yo también lo era, pero nunca le creí. Eso porque yo los veía teniendo visiones que realmente pasaban, leyendo las manos de las personas, las predicciones se cumplían. Mi única habilidad era predecir cuándo me iría mal en el examen. Creo que eso no tiene relación con la mediumnidad, ¿no? Una noche, a las 3:30 de la madrugada, escuché un ruido proveniente de la cocina. Creí que era mi hermana, rebuscando algo para comer, porque ella tenía la costumbre de hacer eso. Entonces me levanté y fui a ver qué estaba pasando. Pasé por el pasillo que conecta con la cocina. Cuando llegué ahí no me gustó nada lo que vi. Había una señora con vestido blanco y collares mirándome. Asustado, intenté llamar a alguien, pero algo inesperado sucedió. La señora dijo lo siguiente: hijo, no tengas miedo de mí, porque yo soy la razón por la que eres igual a los demás de tu familia. Eso es, eres medium. Si no lo fueras, no me verías, ¿verdad? Deja de decirle a tu mamá que no eres medium. De repente, sentí que algo me tocó el hombro, pero era mi mamá. Volví a la normalidad y cuando miré hacia la silla donde estaba la señora, ya no había nadie. Me quedé un rato paralizado tratando de entender lo que había pasado. Y nunca más le dije a mi mamá que yo era el único que no era medium en la familia. Pero no le conté a nadie que vine. Me quedé pensando quién era esa señora. ¿Algún espíritu que nos observaba y me dijo esas cosas? Saludos a Manaos y un fuerte abrazo, Leo Augusto. Gracias. Hola, Leo Augusto. Habla Dakeson. Tengo 13 años y quiero contar una historia que me aterrorizó. Hace un año, mi primo y yo disfrutábamos mucho pasar el día jugando Play 2. Pasábamos horas y horas jugando. Entonces, un día en la escuela, él me mostró un juego y me sugirió: oye, vamos a jugar este juego. Es de zombies, matar zombies, ¿sabes? Ese juego está muy bueno. Se llama Resident Evil 4. Es el juego de terror que asustó a Pedriño. Ya sabes cómo es Pedriño, ¿no? Miedoso como un bebé, entonces está bien. Aunque estuve de acuerdo, aún tenía dudas. Después de la escuela fuimos a mi casa a jugar. Mi primo, como ya conocía el juego, fue el primero y me enseñó a jugar, ¿verdad? Cuando llegó mi turno ya era tarde y él tenía que irse a su casa, pero como era buena onda, me dejó el juego. Entonces pasé la noche jugando, ya que era fin de semana, hasta que pausé el juego y fui a tomar agua. Al regresar, continué jugando, pero percibí un ambiente un tanto extraño. Un ambiente pesado, pero no le di mucha importancia. Cuando el juego entró en la pantalla de carga, algo jaló el cable del control. Miré debajo de la cama y no había nada. De hecho, mi familia no tiene mascotas. No había forma de que un animal así jalara el cable. Entonces corrí al cuarto de mi mamá y me escondí ahí. Desde entonces nunca volví a jugar esos juegos de terror. Hola, Leo, ¿todo bien? Soy Sara, tengo 12 años y voy a contar mi historia extraña que me pasó cuando tenía 10 años. Estaba en la sala viendo una película de terror y hubo una escena donde apareció la imagen del diablo, pero no le di mucha importancia. Cuando terminó la película me fui a mi cuarto porque ya era tarde y tenía mucho sueño. Al lado de la sala está la cocina, y cuando fui a pasar a mi cuarto, que está justo al lado, miré por la ventana y me quedé paralizada. Afuera vi a una niña blanca, llena de cortes en el cuerpo, y todos estaban cosidos, incluso partes de la boca. Ella tenía una hoz en la mano, sus ojos eran enormes y negros. Vine por ti, Sara. Ven conmigo sin resistirte, o tu familia sufrirá las consecuencias. Cuando vi eso, salí corriendo directo a mi cuarto y le conté a mi abuela lo que había visto. Pero ella simplemente dijo: mi nieta, tú... Estás viendo cosas. Te la pasas viendo esas cosas en la televisión y por eso te vuelves una niña miedosa. Abuela, no es mi imaginación. Y no estoy inventando, de verdad vi a una chica extraña en la ventana, por fuera. Después de eso, me fui a dormir, pero temía que esa niña apareciera de nuevo. Al día siguiente, cuando volví de la escuela, mi mamá me contó que mi papá había sufrido un accidente. Cuando mi papá llegó a casa, dijo que estaba manejando. La calle estaba vacía, pero de repente, una niña extraña apareció frente al carro. Y él no recuerda nada después de eso.
Entré en pánico y empecé a pensar en esa chica extraña. Cuando llegó la noche, la vi de nuevo, pero esta vez tenía una apariencia aún más macabra. Sus ojos sangraban y su boca también. Ella había escrito en la ventana: Ten cuidado porque todas las noches te observo y tu ataúd ya está preparado. Corrí directamente a la habitación y empecé a pedir protección divina. Mi Dios Todopoderoso, libra a mi familia del mal, de las cosas malas, de los demonios desalmados que quieren nuestra desgracia. Amén. Después de eso, nunca más vi películas de terror por miedo a que algo malo volviera a suceder. Afortunadamente, no la volví a ver. Gracias, Leo Augusto, por leer mi historia. Hola, Leo Augusto. Soy Joseph Clayson. Hoy contaré una historia que presencié personalmente. Había ido a estudiar a una escuela más cerca de casa porque la anterior estaba muy lejos y yo gastaba mucho tiempo en autobús. Así que mi mamá me inscribió en esa para simplificar las cosas. En el primer día de clases conocí a algunas personas muy buenas, Juan y Severino. Ellos me llevaron a conocer todos los lugares de la escuela. Parecía como cualquier otra, excepto por una cosa. El patio trasero, por alguna razón, estaba aislado con una reja y varios carteles escritos. ¡Peligro! Aléjate. Me contaron una historia muy extraña que involucraba ese patio. Hace 10 años pasó algo muy extraño ahí. A la hora del recreo, un alumno de 6º año estaba jugando ahí cuando vio que la tapa del ducto de alcantarillado estaba abierta. En cuanto vio eso, le dio curiosidad de ver qué había al final de ese túnel. Junto a unos compañeros fueron a mirar. Ellos entraron en ese lugar. Era estrecho para un adulto, pero para un niño de 12 años se podía caminar con un poco de dificultad. Cuenta la historia que caminaron por el subterráneo, unos 500 metros bajo tierra, pero por alguna razón ya no pudieron continuar. Según un amigo de él, cuando estaban en una bifurcación, algo agarró los pies del chico y él no podía moverse del lugar. Como había agua hasta las pantorrillas, no pudieron ver de qué se trataba. Fue en ese momento cuando sus compañeros se asustaron y corrieron de regreso, dejándolo atrás, atrapado. Desde ese día nunca más se supo nada de ese chico. Hubo búsquedas para intentar rescatarlo, pero no sirvió de nada. Así fue como esa área quedó aislada y nadie más pudo entrar ahí. Pero lo más extraño está por venir, mis amigos. Después de 3 meses estudiando en esa escuela, hubo un día en que necesitábamos terminar un trabajo de historia para el día siguiente. Entonces nos quedamos después de clase para terminar la tarea. Entonces nos quedamos como 3 horas en la biblioteca haciendo el trabajo y escuchamos un ruido que venía de afuera. Fui a ver qué era, ¿no? Porque el ruido fue muy fuerte. La escuela estaba vacía. Habíamos llegado ahí como a las 4:40 y ya habían pasado horas, amigo. Le dije a la gente que la escuela ya estaba vacía y que mejor termináramos mañana antes de clase, ¿verdad? Aceptaron y comenzamos a recoger las cosas. Fue entonces cuando escuchamos el ruido por segunda vez. Ahora fue más fuerte. Pronto nos asustamos porque no había nadie en la escuela, excepto en la secretaría. Saliendo de la biblioteca, pasando por el pasillo que daba al patio prohibido. Hermano, qué miedo sentí en ese momento. Miramos hacia la dirección de la secretaría y ya estaba todo cerrado y oscuro. Aparentemente cerraron la escuela con nosotros adentro, bro. En el momento en que caminábamos para salir, una voz que venía del patio prohibido resonó. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Vamos, ya no aguanto más este lugar. Quiero salir. Cagamos 3 kilos en el momento. La voz provenía de esa alcantarilla. Salimos corriendo, hermano. Se olvidaron de nosotros en la biblioteca, ya que la reja también estaba cerrada. Saltamos la barda de 2 metros. Tras mucho esfuerzo logramos salir. Al día siguiente me encontré con mis compañeros frente a la escuela para terminar el trabajo, ¿verdad? De historia. Entramos con miedo por lo que había pasado el día anterior. Pasamos por el patio prohibido y todo estaba como antes. Fuimos de nuevo a la biblioteca. Cuando abrí mi mochila vi que estaba mal cerrada.
En la desesperación, no cerré bien mi mochila y perdí el trabajo. Seguramente se me cayó cuando saltamos la barda de la escuela. Ese día nos fue muy mal, amigo, porque fuimos los únicos que no entregamos el trabajo. Le contamos todo lo que pasó al profesor sobre la aparición en el patio y nuestra huida, pero él no creyó en nuestras palabras. Pensó que estábamos inventando excusas para no hacer la tarea. Pero yo necesitaba probar que eso no fue una ilusión de nuestras cabezas. De verdad escuchamos esa manifestación sobrenatural que venía de ese lugar misterioso. Fue entonces cuando convencí a mis compañeros de entrar al patio maldito e investigar lo que estaba pasando en ese lugar. Esperamos a que todos se fueran de la escuela escondidos en el baño, y cuando fueron las 6 de la tarde o de la noche, ¿verdad?, comenzamos nuestra investigación. El primer obstáculo era el candado que bloqueaba el paso al patio siniestro. Pero mi colega era especialista en abrir candados. Con su clip de papel podía violar cualquier cerradura. Cerradura abierta con éxito. Nos acercamos a la abertura que daba acceso a los ductos de alcantarillado, el supuesto lugar por donde los chicos entraron hace 10 años. Quitamos la tapa de madera que estaba bloqueando el paso y entramos. El lugar estaba muy oscuro para ver algo, así que encendí la linterna del celular para visualizar el trayecto. Caray, era muy difícil moverse en ese túnel. Caminando por 5 minutos, ya estábamos arrepentidos de haber ido hasta ahí, pero no regresamos. Seguimos caminando hasta que encontramos una rata muerta. Lo curioso es que el animal estaba sin cabeza. Justo adelante llegamos a una bifurcación. El supuesto lugar donde el chico quedó atrapado. Para nuestra sorpresa, cuando miramos al suelo, vimos un esqueleto de su pie atrapado en el suelo. ¡Wow! ¿La historia era real entonces? Alguien llegó ahí y se quedó atrapado. Mis compañeros se desesperaron con la escena, hermano, y salieron corriendo, me dejaron atrás. Ahora sí me estaba empezando a asustar. En eso escuché a alguien viniendo en mi dirección. ¡Ey, sáquenme de aquí! Ya no soporto más este lugar. Para liberarme necesito tu sangre, chico. Ven aquí. No pude ver bien lo que se acercaba y corrí para salir. Parecía que corrí 1 hora, nunca llegaba a la salida. Cerré ese lugar sin señal de mis compañeros, ya se habían ido. Salté el muro y fui a casa. Le pedí a mi mamá que me sacara de esa escuela extraña, pero tampoco me creyó. No puedo creerlo, Dios mío. ¿Qué está pasando? Qué pena no haber tomado una foto, aunque no se hubiera visto nada por la oscuridad. Tuve que quedarme estudiando ahí. Mis compañeros ya ni me hablaban por lo que pasó. Pasé 3 años más estudiando en esa escuela y siempre manteniéndome lejos de ese lugar. A veces escuchaba el llamado que venía desde las profundidades. Esa fue mi historia, Leo. Ojalá te haya agradado. Aún sueño con esa criatura llamándome. Hola Leo, mi nombre es Paulo Vito. Vivo en una pequeña ciudad del interior de Ceará. Un día estaba jugando con mis amigos en la calle. Josefino había recibido una cámara fotográfica de su papá y estaba tomando varias fotos del grupo. Otro amigo, Retardadson, propuso una idea muy extraña: tomar una cámara y sacar fotos dentro de un cementerio que hay en la ciudad. A los muchachos les pareció desafiante y divertido. Menos Josefino, el dueño de la cámara, pero para no ser el aguafiestas, aceptó tomar las fotos. Fuimos al cementerio, entramos y comenzamos. Ándale, Josefino, tómame una buena foto aquí. Espera, voy a agarrar un cráneo para mostrar que soy el Durão, y no le tengo miedo a nada. Pasamos un rato tomando fotos hasta que quisimos tomar otra en grupo, todos en la misma foto. Así que Josefino la programó para que se tomara automáticamente. Vino con nosotros para unirse. De repente, la cámara se cayó detrás de la lápida que la estaba sosteniendo y tomó la foto. Fuimos a ver si se había roto algo con la caída. Cuando fuimos a ver qué había pasado, en la pantalla de la cámara se había registrado la foto de un ojo muy cerca, el simp. Nos asustamos mucho. Aún así, seguimos mirando. Después de unos 7 segundos, la cámara explotó en la mano de Josefino y empezó a sangrar. ¡Ay, mi cara! ¡Ayúdenme!
Ay, caray, este lugar está maldito. Vámonos de aquí. Tenemos que llevarlo a casa ya. Llevamos a Josefino hasta su casa, pero sus padres no estaban. Sin saber qué hacer, vimos pasar un coche de policía por la calle donde estábamos. Les contamos a los policías lo que había pasado y se llevaron a mi amigo al hospital. Josefino tuvo lesiones graves debido a la explosión. Sin embargo, se recuperó. Después de algunas semanas, nunca volvió a salir a jugar con nosotros. Hola Leo Augusto, aquí Charles, ¿cómo estás? Este relato no me pasó a mí, sino a mi primo. Fuimos a jugar una cascarita en la cancha del barrio. En el camino, él miró al suelo y vio una moneda de 5 centavos. Dinero en el suelo, uno lo recoge rápido y se lo guarda en el bolsillo, ¿verdad? Después de unos minutos de haber llegado a la cancha, le empezó a doler mucho el estómago, hermano. Él ni siquiera podía jugar bien al fútbol de tanto dolor que sentía. Se le notaba en la cara que estaba sufriendo ahí. No manches, así que tuvimos que volver a casa para ver qué era. En el camino se dio cuenta de que cuando agarró esa moneda le empezó a doler el estómago. Rápidamente le quité la moneda de la mano y la lancé bien lejos. En el momento en que tiré la moneda, el estómago simplemente dejó de dolerle. Cuando llegamos a casa, mi primo le contó todo a mi abuela. Y ella nos dijo que nunca recogiéramos nada que encontráramos en la calle. Unos minutos después, él fue al baño. Bañarse. Y cuando llegó ahí, había una moneda de 5 centavos idéntica a la que yo había tirado. Ahora se volvió rutina para mí encontrar monedas de 5 centavos. Esparcidas por la casa. No sé qué es esto, solo sé que tengo mucho miedo. Tenía 9 años, estaba yo, mi primo y un cuarto, y estábamos jugando PlayStation 2. Entonces mi prima, que tenía como 5 años, entró al cuarto y dijo que la casa donde estábamos estaba embrujada y que veía sombras y cosas aterradoras en la casa. Dios mío, qué locura, sal de ahí, hermano, échale sal para exorcizar ese lugar. Yo le dije, deja de mentir, niña. No es mentira, yo vi al diablo ahí atrás hace poco y preguntó por ustedes. Cruz, qué miedo, niña. La noche pasada había visto leyendas urbanas con Gugú y salió la muñeca asesina. Luego de un rato empecé a escuchar unos crujidos en el mueble y unos pasos fuertes en el piso y de repente todo se detuvo. Empezó a quedarse en completo silencio. Hasta una parte del juego estaba en silencio. Parecía que alguien había puesto todo a mi alrededor en mudo. De repente siento algo moviéndose en mi camisa. Me dio un miedo tremendo, pero para no mirar hacia atrás, pasé la mano por mi espalda y después de unos 2 minutos siento de nuevo esa cosa, cuando veo muy despacito la cara de una muñeca entrando frente a mí. Mi primo y yo pegamos un grito. Salimos corriendo a la cocina muertos de miedo. Mi primo lloraba de miedo y yo temblaba, sudando frío. Mi prima llegó riéndose y contó todo lo que hizo. La muñeca era de esas de Shusha, bien grande y pintada. Daba miedo verla. Era una broma de mi prima. Menos mal, porque si fuera verdad, no sabría qué hacer. Primero me ensuciaría el calzón y después me iría. Siempre es bueno llevar un arma contra fantasmas o muñecos asesinos, ¿verdad? Lleva un poco de sal, agua bendita o un crucifijo para espantar el mal. No sé, ¿verdad? Eso ya depende de cada quien. Entonces eso es todo, gente. Gracias por la historia. Olvidé quién compartió esta historia conmigo. No lo anoté aquí. Qué mal, el nombre de la persona. Muchas gracias por compartir esa historia. Hasta la próxima. Adiós.